Buenos días, estás en Meditación Laica, el canal de meditación para escépticos. Hoy voy a hablar de un tema un poquito teórico, que es la existencia de los objetos. Esto es algo muy común en la teoría budista y es algo que se puede usar pues, para un poco reducir el apego y el anhelo a ciertas cosas. Pero lo que quiero ofrecer hoy es una perspectiva doble. Primero voy a ofrecer una perspectiva científica sobre el tema y luego lo voy a hacer desde un punto de vista más mental. Entonces, yo creo que aunque cuando oyes la idea esta de que los objetos no existen, yo creo que cuesta mucho imaginarse exactamente de qué estamos hablando. Es decir, vamos a poner una cosa tan sencilla como una taza. Uno puede decir, bueno, claramente la taza existe, ¿no? La estoy viendo, está aquí delante de mí. Y lo que normalmente queremos decir cuando decimos que la taza no existe, no es que no exista nada, sino que la taza no existe como taza. Es decir, ¿qué es la taza? Bueno, la taza no es más que una aglomeración de átomos, ¿no? De distintos tipos puestos en una cierta configuración. Lo que pasa es que nosotros, nuestro cerebro, resume toda esa información como taza. Pero si uno lo piensa, ¿no? Dos tazas, al lado de la otra, en el fondo son completamente distintas. Los átomos que tienen son distintos, están hechas de distintas cosas, la pintura que tienen es distinta, pero para nosotros es, bueno, no, hay dos tazas, porque el resumen que hacemos es suficientemente parecido. En este sentido, no existen los objetos. Lo que pasa es que podemos ir un poquito más allá. Es decir, uno puede decir, sí, es que no existen las tazas, pero lo que sí que existen son los átomos de los que las tazas están hechas. Pero eso no está tan claro, porque un átomo, bueno, es un núcleo hecho de protones y neutrones y luego una nube de electrones a su alrededor. Es decir, que el átomo en sí, de nuevo, es una etiqueta que nosotros ponemos a un grupo de otras cosas que son los neutrones, protones y electrones. Y uno puede decir, bueno, ya, como quieras, pero los electrones, neutrones y protones, esos sí que existen. O sea, vale, el átomo es una agrupación que hacemos en nuestra mente, pero las partículas de las que está hecho el átomo sí que existen en realidad. Entonces, bueno, uno puede mirar. Bueno, los protones en sí tampoco existen en el sentido que no están hechos de protones, sino que están hechos de quarks y una cosa que se llaman gluones. Y entonces ya llegamos al punto en el que llegamos a las partículas elementales, ¿no? Y las partículas elementales en física son partículas que no están hechas de nada más. Así que digamos que un electrón, en este caso, pues existiría, ¿no? Un electrón es un electrón, no está hecho de otras partículas. Lo que pasa es que esta visión no es del todo correcta, porque cuando decimos que una partícula es elemental, no queremos decir que realmente no esté hecha de nada más. Y te explico lo que quiero decir. En física hay una cosa que se llama el principio de incertidumbre. Y lo que te viene a decir es que aunque tú creas que hay una cosa determinada en un sitio, cuanto más de cerca la miras, menos seguro estás de lo que se llama el momento. Voy a ser muy burdo ahora y te voy a hablar de la energía, porque la energía se parece mucho al momento y esto me ayuda un poco a explicarte mejor lo que quiero decir. Es decir, yo miro una partícula, un electrón, y si lo miro de lejos, digo, esto es un electrón, claramente, ¿no? Pero si lo empiezo a mirar más de cerca, cada vez tengo más incertidumbre en la energía de este electrón. Y resulta que esta energía, si lo miro muy de cerca, es suficiente para crear otras partículas de la nada. ¿Por qué? Pues por eso de que la masa es energía, que dice Einstein, ¿no? Es igual a mc al cuadrado. Bueno, pues resulta que si tengo suficiente energía puedo hacer partículas. Es decir, que yo si miro un electrón muy de cerca, lo que voy a ver no es un electrón, es una nube de partículas que pueden ser fotones, también electrones, positrones, de todo. Una nube de partículas que de promedio, si lo miro de lejos, parece un electrón. Y cuanto más de cerca lo miro, más lío hay ahí dentro. Es decir, el electrón en sí, en realidad no es nada más que una nube de partículas, entre las cuales puede haber electrones que parecen salir y surgir de la nada y desaparecer y interactuar entre ellas y así. Digo, bueno, pero esas partículas que salen, ¿no? Si las miro muy de cerca, eso sí que va a ser fundamental, sí que va a ser un objeto. Pues no. Si yo cojo uno de esos electrones que aparecen cuando miro el electrón de cerca, cuanto más de cerca miro, más cosas voy descubriendo. Es decir, que si yo intento buscar los ladrillos fundamentales de la existencia, no los encuentro. No hay ningún objeto fundamental del cual otros estén hechos. Y entonces todo el edificio, digamos que se viene abajo, ¿no? Es decir, sí, esto es un objeto porque está hecho de otros objetos. Pero cuanto más voy para abajo, miro más de cerca, veo que ahí no hay ningún objeto. Es una recursión fractal infinita donde
cada cosa, por pequeña que sea, parece hecha de otras, y eso no se acaba nunca. Y eso lo que te lleva, ¿no? es a pensar, pues es que a lo mejor la noción misma de objeto no tiene sentido desde un punto de vista científico. Entonces, esto es la típica cosa que yo le explico a la gente, y como es tan difícil de aceptar, lo que hace la gente es que se va al otro extremo. Dice, sí, vale, pero todo esto es teoría científica y tal y cual. Pero hablemos del sentido común. En el sentido común sí que existen las tazas, con lo cual yo si hablo con cualquier persona, claramente existen las tazas. ¿Por qué? Pues porque los dos vemos una taza, claramente hay una taza y ya está. Y ahí es donde entra la meditación. La meditación hace lo mismo que te acabo de hacer con la física, pero te lo hace con tus percepciones. Y dice, sí, pero tú realmente ves una taza o ves colores y formas. No, bueno, claro, yo veo colores y formas. Lo que pasa es que luego le pongo una etiqueta y le llamo taza. Pero bueno, pero los colores y formas que veo, sí que estos sí que existen de verdad. Y entonces la siguiente pregunta es, bueno, pues ¿alguna vez te has parado a mirar, por ejemplo, un color, digamos, por sí mismo? Bueno, yo lo he hecho. Es una cosa que se puede hacer muy fácilmente en meditación. Te coges una cartulina azul, te la pones delante y la miras muy de cerca. Y depende de lo mucho que te concentres, puedes ver varias cosas, ¿no? La primera cosa que ves es que el azul está hecho de un montón de como chiribitas de colores que van saliendo. Pero luego lo que también ves es que al no tener nada alrededor con lo que compararlo, el azul como que pierde el color. Es decir, la información del color desaparece. Es decir, que no hay nada realmente fundamental en el color azul, sino que es también una construcción mental que solo se puede dar cuando hay cosas cerca con las que compararlo y cuando no estás fijándote mucho, porque a la que te fijas mucho el azul como que se va. Lo mismo pasa con las formas, ¿no? Si tú dices, esto es curvo, pero si yo lo miro muy de cerca, ¿no? pues ya no parece tan curvo. Y llega un momento que la idea misma de forma pues pierde su sentido. Es decir, que cuando decimos que hay objetos, ¿no? Lo que realmente estamos diciendo es que hay unas ciertas percepciones con una etiqueta. Y lo que podemos hacer es etiquetar cosas más y más y más sutiles, y llega un momento en que las etiquetas ya no sirven porque estamos viendo unas cosas que son tan poco familiares que no somos capaces de etiquetarlas. Son tan poco familiares que a veces no somos ni conscientes de que las estamos percibiendo porque no tenemos una etiqueta que nos ayude a hacerlo. Así que la idea de que los objetos existen no se aguanta. No se aguanta ni desde un punto de vista perceptivo ni se aguanta desde un punto de vista científico. Y entonces esto pues puede ayudar mucho en muchos sentidos. Pues porque, por ejemplo, la gran mayoría de las cosas a las que tenemos apego o anhelo pues son objetos. Y cuando digo objetos no tiene por qué solo ser nuestro teléfono móvil o nuestro coche o nuestra casa, sino que puede ser también otras personas o nosotros mismos, ¿no? Si yo pienso en mí mismo, pues yo también soy un objeto, es decir, soy un conjunto de sensaciones y una etiquetita, ¿no? En este caso, pues Eduardo. Para ti también yo soy un conjunto de sensaciones y una etiquetita, es decir, para ti tú estás viendo una serie de imágenes en la pantalla, estás oyendo mi voz y me estás etiquetando como Eduardo. Arbitrariamente, es decir, tú podías decidir etiquetar el tío que estaba hablando hace 10 segundos como Eduardo 1 y este como Eduardo 2, o te podías inventar otra etiqueta, pero unificas todas estas percepciones en tu cerebro como Eduardo. De forma que si a mí un día me pasa algo y dejo de hacer vídeos, dices, echo de menos a Eduardo. Y Eduardo no es nada más que esa agrupación de sensaciones que tú tenías más una pequeña etiqueta. Pero si te paras a pensar, en el fondo yo nunca he existido en tu mente, ¿no? Para ti yo no he sido nunca más que una serie de sonidos y de imágenes, a lo mejor de ideas que he generado en tu cerebro y una etiquetita. Y aunque, por ejemplo, a mí me pase algo, tú puedes seguir usando esa etiquetita. Igual que la sigues usando con personajes de ficción como yo qué sé, como Indiana Jones, ¿no? Que también no es nada más, ¿no? que palabras que alguien escribió, imágenes, sonidos, la cara de Harrison Ford, pero podemos poner una etiqueta, ¿no? Indiana Jones. Y Indiana Jones sabemos que no existe, pero a lo mejor tú crees que yo sí que tengo una existencia más real que la de Indiana Jones, pero no tiene por qué ser el caso. Y ser consciente de eso, pues te ayuda a suavizar un poco el apego pues, a otras personas. Cuidado que yo creo que es una cosa que no se entiende nada bien a veces en el budismo, que es la idea de que el apego, de que si no te apegas es que no te importa. Es decir,
Suavizar el apego no significa querer menos a alguien, ¿no? Tú puedes querer muchísimo a alguien, pero no sentir apego en el sentido de aceptar que en algún momento a lo mejor esa persona pues ya no estará. Y no resistirte a ese hecho. El amor y el apego son dos cosas distintas, pero las mezclamos a veces en nuestra cabeza. Y entonces cuando te dice alguien en budismo, tienes que reducir el apego, lo interpretamos como que no me importa a nadie, ¿no? Soy como una especie de estatua de cristal y todo me da igual. Y es más bien al contrario. Es decir, yo sé que las personas a mi alrededor, ¿no?, se pueden ir en cualquier momento y las quiero y haré lo que sea por ellas y disfruto mucho de su compañía, pero acepto que no van a estar allá para siempre. Y a veces simplemente es precisamente el hecho de que acepto que no estarán allá para siempre el que me ayuda a entender que cada instante es mucho más precioso. Eso es todo lo que tengo. Es simplemente dos formas distintas de entender que los objetos no existen, ni en meditación, ni desde el punto de vista científico. Y con suerte, pues esto te puede ayudar un poquito a suavizar el apego a ciertas cosas o a ciertas personas. Como siempre, si tienes alguna duda, me escribes un comentario y te respondo en cuanto pueda. Que tengas un buen día.